Tenéis todo nuestro aprecio, nuestro cariño y la solidaridad de todos vuestros compañeros. Como recordaréis todos, tenemos previsto presentar el balance 2019 de nuestra revista, de la revista Economistas, el pasado 30 de marzo, con la presencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acto que, por razones obvias, pues decidimos aplazar. Hace unos días le sugerimos al ministro, intentando volver a la normalidad, retomar esta presentación. Pero él amablemente nos sugirió que en lugar de realizar una presentación al uso, cambiar el formato de este acto y ponerse a nuestra disposición para contestar a las preguntas que libremente quisiéramos formularle. Así que hoy no vamos a analizar la revista, que tenéis a vuestra disposición en la página web del colegio, como sabéis, en el apartado de publicaciones, donde podéis descargarla y leerla. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que han participado en su elaboración. Creo que muchos están con nosotros hoy. Nuestra intención es utilizar un acto de este tipo, con este formato, para analizar y debatir algunos de los temas que se desarrollan en la revista a lo largo de las próximas semanas. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a plantear hoy, Valentín Pich, nuestro presidente del Consejo General de Economistas, y yo, es hacerle algunas preguntas al ministro que nos habéis remitido en los últimos días. También quiero recordaros que podéis añadir sobre la marcha alguna pregunta a través del teléfono que figura en la convocatoria. Deciros que en este momento estamos conectados, unos 100 colegiados, economistas de toda España, pero también otros colectivos profesionales como abogados y otros a los cuales hemos extendido la invitación para participar en este acto que organizamos conjuntamente el Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Madrid. Y nada más por mi parte en esta introducción. Voy a trasladar el micrófono al ministro, a José Luis Escrivá, quien va a dirigirnos unas palabras previamente antes de iniciar la entrevista que iniciará Valentín Pich. Bueno, muchas gracias, Pascual y Valentín, y al Colegio de Economistas de España, al Colegio de Madrid, por esta iniciativa y por su amable invitación para que pueda hoy pues responder a las preguntas que me planteen los colegiados. Verdaderamente estamos en una situación extraordinaria, una situación sin precedentes desde el punto de vista obviamente sanitario, desde el punto de vista económico subsiguientemente, y eso pues requiere, y lo vamos a discutir hoy, ha requerido la adopción de medidas de carácter extraordinario, de carácter muy singular, que se me ha ido la... A ver, ¿estáis ahí? No, se ha ido. Estamos aquí. No os veo en este momento. No. Estamos aquí. ¿Veréis a mí? Sí. Sí, perfecto. Yo he dejado de veros, pero bueno. No creo que... Sí, ahora ha vuelto a Valentín. Sí. No, que decía que medidas de respuesta a la crisis sin precedentes. Y que, por supuesto, requieren explicación y requieren discusión, y para eso estoy yo aquí a disposición de todos los colegiados, de todos los economistas y profesiones, de otras profesiones que se han unido a esta conference call. Yo quería hacer algunas pinceladas de partida, más de mi impresión más como economista que soy, es decir, comparto la profesión con los colegiados. Yo creo que es difícil imaginar realmente un contexto de toma de decisiones económicas más complejo y más incierto que el que estamos teniendo que adoptar. Yo creo que la situación la pandemia da tales giros y tiene tantos elementos desconocidos por parte de los epidemiólogos y los científicos, que realmente hay que ir reajustando nuestra capacidad de decisión, y tenemos que hacer esfuerzos por reducir incertidumbre.
hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones extraordinariamente rápidas en contextos extraordinarios de incertidumbre. Y por eso conviene que todo el mundo lo tenga en cuenta. Además, desde el punto de vista de la producción de normas en respuesta a la crisis por parte de las administraciones públicas, del gobierno, normalmente decretos leyes o instrucciones o la normativa que va acompañando a las normas superiores, que normalmente llevarían meses y meses de afinamiento y digamos, de formación de criterio interno dentro del gobierno, y también con intentos de buscar elementos externos que ayuden a mejorar el diseño de las leyes. Simplemente no hay tiempo para ello y hay que hacer decretos leyes en días. Yo creo que en ese sentido pido la comprensión de todos para entender que esto no es una situación normal, que el continuo, digamos, de normas que tenemos que hacer es extraordinario y es singular. Y en ese sentido, y lo conozco bien, cuando vemos los países de nuestro entorno, el nivel de respuesta en términos normativos que estamos haciendo es muy, muy rápido. En otros países también se intenta, pero a veces es más declarativo. Cuando uno ve realmente lo que ha terminado ya en los boletines oficiales del Estado, pues tiene unos retrasos considerables. Y en ese sentido quiero añadir una reflexión sobre el funcionamiento. Además de la singularidad de la situación, se está haciendo en unas condiciones extraordinariamente difíciles para la administración pública, para la administración central, en este caso, que es la que yo represento aquí. Es decir, se está haciendo teniendo que teletrabajar, con un porcentaje de los funcionarios enfermos por el virus, con una dificultad de interacción con el público y con nosotros enorme, y al mismo tiempo estos funcionarios tienen que no solamente ayudar en la producción de normas y en la formación de criterio que hacemos del gobierno, sino que además tienen que empezar a gestionar nuevas, en el caso de la seguridad social o del SEPE, prestaciones nuevas, singulares, por procedimientos. Entonces, yo lo que estoy viviendo internamente es que por parte de los funcionarios de la seguridad social y de Secretaría de Estado de Migración y de todo el ministerio que yo represento, pues una ejemplaridad y una abnegación por dar respuesta a una situación tan difícil y tan extrema, verdaderamente encomiable. También lo puedo extender a otros ministerios, también voy conociendo cómo están respondiendo. Yo quiero transmitir la enorme excepcionalidad de esta crisis, porque además, digamos, la respuesta tan rápida y tan ejecutiva y tan extensa y singular que tenemos que dar desde el gobierno se hace en unas condiciones muy complejas. Yo pido comprensión, pero también que lo interioricemos todos a la hora de evaluar la respuesta pública que se está dando. Desde el punto de vista más estrictamente económico, estamos ante una perturbación, vamos a llamarle así, como hablamos los economistas, un shock, una perturbación de una intensidad enorme, que originalmente pensábamos que tenía más elementos de demanda cuando lo veíamos desde fuera, pero al final es una perturbación cuyos ribetes son mucho más de oferta, como resultado de la inmovilización y el parón de actividad para reducir la movilidad en España. Esto es bastante extremo, el nivel de inmovilidad al que hemos llegado, necesariamente a medida que hemos visto que la pandemia y la crisis tenía una virulencia muy grande y que la situación sanitaria era muy difícil. Tengo que decir que los niveles de inmovilización que se han alcanzado son muy altos, y los podemos medir, los podemos ver, son extraordinariamente muy altos, lo que refleja una respuesta extraordinariamente positiva por parte de la sociedad, de los agentes económicos y de toda la sociedad en general a lo que se le está requiriendo y se lo está pidiendo. En el sentido de la efectividad de las medidas, desde ese punto de vista, es muy grande, y eso lo iremos viendo progresivamente en los próximos días, semanas. Al mismo tiempo, la situación todavía mantiene un nivel de incertidumbre enorme considerable sobre cómo va a ir evolucionando la situación sanitaria.
ese no es mi campo, pero sí quiero transmitir que hay que estar muy cautos y muy alertas, y eso nos va a llevar a seguir, digamos, muy encima de que la respuesta económica, sobre todo lo que es protección de rentas, vaya muy acompasando la evolución, digamos, del grado de inmovilidad que tengamos que exigir en las próximas semanas y el periodo más cercano hacia adelante. Al ser una perturbación, al mismo tiempo es una perturbación de oferta muy concentrada en el tiempo. Lo que sí sabemos es que esta va a ser una perturbación temporal. Yo creo que los economistas, pensemos en otras crisis, pensamos que los sistemas de propagación de la crisis suelen ser complejos, lentos, a través de interacciones de oferta y demanda, de respuesta de política. Aquí yo creo que lo probable es que digamos, el parón de actividad de una duración y con un perfil sectorial todavía incierto, pero va a ser temporal, limitado en el tiempo, y por lo tanto yo creo que el esfuerzo general de todos es intentar proteger, digamos, la actividad económica lo más posible, este periodo de hibernación, en términos de garantía de rentas, hasta que, digamos, la situación sanitaria nos permita ir saliendo progresivamente, pero esto terminará ocurriendo, y en ese momento el objetivo es que la recuperación sea lo más intensa, rápida, y volver a la normalidad lo antes posible, con la incertidumbre considerable que va a decir esta afirmación en este momento. Pero sí es una perturbación claramente temporal, muy intensa, y que requiere una respuesta de política económica muy en el campo de la protección de rentas de todos aquellos cuya actividad económica se ha visto descontinuada completamente o en gran medida como resultado de la respuesta al virus, ¿no? Yo no sé si dejarlo aquí en este momento y empezar a contestar las preguntas que queráis formularme, ¿sí? Me uno, muchísimas gracias, ministro. Me uno a la intervención de nuestro decano Pascual. Evidentemente no es necesario, ministro, que te esfuerces, en el sentido que todos somos conscientes que producir tanta normativa en tan poco tiempo, con tantas dificultades internas, tantas demandas, realmente no me gustaría estar en tu lugar, de verdad, ministro, no me gustaría estar en tu lugar. Como ha dicho Pascual, hemos ido recogiendo preguntas, hemos hecho 3 bloques. Un primer bloque de tipo general, después haremos otro bloque concretamente de cuestiones de la seguridad social, y después haremos un bloque de temas más técnicos, prácticos, que nos piden los profesionales, ¿no? Sobre el tema de profesional, dada tu dilatada trayectoria en Europa, esa proximidad, quisiéramos, ya sé que esto es hacer un poco de futurología, pero que nos dijeras un poquito cómo ves en estos momentos la concreción de la ayuda financiera, de la cooperación financiera de nuestros socios de la Unión, cuál puede ser razonablemente el escenario. Yo creo que lo más relevante hasta ahora ha sido claramente la respuesta del Banco Central Europeo. Es decir, al final, esta crisis, y con esto ya, esta crisis va a requerir, obviamente, por parte de todos los gobiernos del mundo, probablemente, pero desde luego de todos los países homologables con el nuestro, va a requerir un aumento del nivel de deuda pública muy elevado. Es decir, esto va a requerir un esfuerzo fiscal muy intenso, todavía difícil de concretar porque depende de la duración de la pandemia, pero que va a ser muy alto, y de alguna forma eso se visualiza, para entendernos, como un salto en el nivel de deuda. Más que hablar de déficit, esto va a suponer un salto en el nivel de deuda pública de prácticamente todos los países europeos y todos los países occidentales, de una magnitud todavía desconocida, pero es muy significativo, pero en cualquier caso manejable, en el sentido de que estamos hablando de algo que se va a concentrar mucho en el tiempo, a lo largo de este año, con seguridad nada más, y por lo tanto ese aumento de deuda hay que financiarlo. Entonces lo que se está discutiendo realmente es
cómo vamos a financiar ese salto de deuda de forma que el coste financiero sea pequeño. Afortunadamente partimos de niveles de tipos de interés, pues de hecho de cero o bajísimos a lo largo de toda la curva, y eso se está manteniendo así. Y en la medida que hay una gran liquidez en el mundo, pues probablemente esto pues se conseguirá. Por lo tanto, lo que está viniendo de Europa es ver los mecanismos por el cual vamos a financiar todos los países en condiciones relativamente similares este salto de deuda pública que vamos a tener. Es decir, las buenas noticias, yo creo que, sobre todo si comparamos con la crisis anterior, que era una naturaleza muy distinta y mucho más, se extendió unos cuantos años y tuvo muchísimas idas y venidas, pero en cualquier caso, la primera gran noticia es que el Banco Central Europeo, que en la crisis anterior tardó en reaccionar y en identificar la importancia que tenía que tener su papel desde el punto de vista de la estabilización de los mercados de deuda y de facilitar la financiación de los gobiernos y en general de toda la economía, ha tenido una actuación extraordinariamente intensa que se ha materializado en un programa de compra de deuda intensísimo. Hoy mismo, ayer, una relajación de estándares del colateral exigible para las operaciones regulares de política monetaria. Y por lo tanto, esto se está reflejando en que los mercados de deuda pública pues no están reflejando una tensión particular para que los gobiernos financien su deuda. Esto ya, digamos, es un backstop, es una garantía que no estuvo presente durante la crisis, excepto al final. Recordemos que realmente el Banco Europeo, las primas de riesgo se dispararon, y solamente cuando en el año 2012 y el whatever it takes del presidente del Banco Europeo, Draghi, aquello empezó a relajarse. Ahora mismo estamos hablando de una respuesta distinta, inmediata. Yo creo que también hay una gran percepción a nivel europeo de que claramente hay que buscar mecanismos de financiación adicionales, y la Comisión pues ya ha puesto encima de la mesa una línea de financiación para todo lo que es el seguro de desempleo de 100.000 millones. Tenemos al BEI es decir, cosas iniciativas que tardaron y muchas veces ni siquiera llegaron a emerger o solamente emergieron después de años en la crisis anterior. Yo creo que ahí es importante que tomamos perspectiva y comparemos. Esta vez se están desplegando y materializando en semanas, en poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, tranquilidad, y la respuesta europea, siempre nos gustaría que la respuesta europea a lo mejor fuera más ambiciosa y más arriesgada, pero yo creo que el proceso de toma de decisiones en Europa es el que es, y es complejo, digamos, para esa gobernanza tan compleja, la toma de decisiones en el ámbito económico en Europa. Yo creo que la respuesta y lo que hemos visto hasta ahora es bastante tranquilizador. Sí. Ministro, gracias. Bueno, hay muchas preguntas que relacionan este gran pacto de Estado con una cierta reflexión sobre la coordinación, cómo ha ido la coordinación en un país tan descentralizado, tan federal como el nuestro, un poco una cierta reflexión de cómo se puede concretar y qué podemos pulir de la coordinación entre administraciones, y sobre todo este concepto de pacto nacional, esto de los pactos de la Moncloa. Ya sé que es una pregunta un poco política, pero es una pregunta que se ha ido repitiendo en muchas de las solicitudes que tenemos, ¿no? O sea, yo tiendo a pensar que dado que la economía va a requerir, digamos, es decir, yo percibo la iniciativa del presidente del gobierno hacia unos, entre comillas, pacto de la Moncloa, y no solamente de él, sino de muchas instancias políticas y sociales, como la percepción, primero, de que el gobierno, por mucho que haga, no puede hacer todo lo que hay que hacer para abordar esta crisis. Esta crisis requiere, para que, digamos, la salida sea lo más intensa y rápido posible, además de las medidas que puedan adoptarse desde la Administración Central y de otras administraciones, requiere un grado, digamos, de solidaridad y un grado de
sintonía de los agentes sociales, de los agentes de economía y, por supuesto, de los partidos políticos, de que hay que hacer cosas sí o sí, que hay que hacerlas todas juntos y en la misma dirección y que requieren un grado de consenso considerable. ¿Qué elementos van a requerir ese consenso? Yo creo que es quizá un poco prematuro en este momento explicitarlos, pero claramente que en las próximas semanas yo creo que en todas las conversaciones y en todas las interacciones bilaterales que se están teniendo, que son bastante intensas. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, con los agentes sociales nos reunimos semanalmente por videoconferencia, un grupo de ministros liderado por la vicepresidenta segunda. Las secretarías de Estado del Ministerio se reúnen con los agentes sociales y con también semanalmente. Yo mismo a nivel bilateral, y así ocurre con otros ministerios. En este momento hay un diálogo continuo y a nivel político exactamente igual. Hay un diálogo continuo y después la actividad parlamentaria pues, y está ahí y seguirá retomando. Pero yo creo que en esa interacción que estamos teniendo todos, en ese compartir impresiones sobre lo que hay que hacer, van a salir una serie de vectores, de elementos que deberían vertebrar este gran acuerdo nacional de cómo debemos reforzarnos en determinadas áreas para propiciar que la salida sea lo más rápida posible. Yo es como veo esto, es decir, esto es algo que evidentemente trasciende al gobierno y es algo que requiere de un amplio consenso nacional en todos los sentidos. Bueno, como última pregunta de este bloque, antes de que pedirle a Pascual que siga con las preguntas, hay una pregunta hay muchas preguntas que relacionan ayudas, o sea, hemos hecho un paquete de muchas ayudas a autónomos, a empleadas del hogar, a trabajadores, hay un paquete, estamos repensando, habrá que repensar lo que entendemos por todo lo que es el estado del bienestar, y hay un cierto debate, que no sé si es el propicio hacerlo en este momento, que es sobre estas rentas universales, ¿no? Sabiendo que es un tema que no sé si es el mejor momento para hacer este tipo de debates, pues bueno, es un tema que una cierta reflexión como economista más que como ministro. Puedo contestar no solo como economista, sino como el ministerio que está diseñando un ingreso mínimo vital y que lo quiere tener preparado pronto como una prestación de la seguridad social, pero no, en ningún caso es una renta universal. Yo creo que lo que estamos pensando es algo muy distinto, es algo que nos llevaba pidiendo la Comisión Europea, por ejemplo, a España en varias de la Comisión Europea, ¿no? El Consejo Europeo, en varias de las recomendaciones específicas que nos ha hecho en los últimos años. España es un país que tiene un nivel de desigualdad de la renta bastante alto, pero sobre todo tiene un nivel de desigualdad particularmente alto en los percentiles más bajos de renta. Es decir, tenemos un porcentaje de la población con niveles de marginalidad y de subempleo muy significativo. Es decir, un porcentaje de hogares. Además, en ese porcentaje de hogares, esto es conocido, suelen confluir situaciones familiares muy complicadas con hijos a cargo o familias monoparentales. España es un país que está atrasado respecto a otros países, prácticamente casi todos los países de nuestro entorno, en tener una red de protección, esto es lo que se está de bienestar, para estas personas. Entonces, nosotros ya había un compromiso de legislatura y hay compromiso que además arranca incluso de dos legislaturas anteriores con una iniciativa legislativa popular que tuvo cierto consenso en el Parlamento. Es decir, este es uno de los elementos sobre lo que hay cierto consenso en España desde hace ya cierto tiempo, de que esta es una parte de nuestro estado de bienestar que no la hemos cubierto suficientemente. Y por lo tanto, estamos trabajando para acelerar la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, algo que teníamos pensado para más adelante en este año, o principio del año que viene, pues hacerlo ahora porque hemos llegado a la conclusión de que efectivamente en una situación como esta, aunque estos colectivos no sean necesariamente los más afectados directamente por la crisis del coronavirus, sí que es colectivos que suelen resentirse particularmente cuando el entorno general económico se torna más adverso.
tengamos en cuenta que estamos hablando de personas que a veces viven de ayudas de familiares, de ayudas de amigos, de ayudas por procedimientos de organizaciones no gubernamentales. Y en estas situaciones en las que vamos a tener una caída de rentas, necesariamente, pues ellos se van a ver indirectamente afectados más. Por lo tanto, sí que tiene todo el sentido que este ingreso mínimo vital lo adelantemos. Pero no estamos hablando de una renta universal. Lo que estamos diciendo es, lo que vamos a hacer es, aquellas personas que tengan, concretamente hogares, porque lo vamos a diseñar para hogares, aquellos hogares que tengan niveles de renta muy bajos, vamos a crear una prestación de la seguridad social para, digamos, llevar, digamos, la renta garantizada a un cierto nivel y complementar las rentas disponibles a ese nivel. Al mismo tiempo lo vamos a hacer de forma que sea compatible incluso con incentivos para volver al mercado de trabajo. Es decir, y en eso estamos trabajando. Las rentas mínimas que mejoran el funcionamiento del mundo son aquellas que generan mecanismos de reintegración e inclusión de distinto tipo. No solamente estamos pensando en vueltas al mercado de trabajo, sino que desgraciadamente en este conjunto de personas a veces lo que necesitan es un itinerario, digamos, de reintegración, de inclusión hacia el ámbito sanitario. Si quieren, imaginemos, pues, a ver, personas que tienen desgraciadamente problemas mentales o problemas de drogadicción. Entonces, que la renta no sea simplemente un subsidio, sino que vaya acompañada de una política de reintegración en la sociedad. Esto es lo que estamos diseñando y cuando esté preparada para ser una norma, pues la anunciaremos. Estamos acelerando los tiempos respecto al plan inicial que teníamos, sí. Pascual, ahora hay que pedir a Pascual que nos ayude, ¿no?, con las preguntas. Pascual, por favor. Muy bien, pues me incorporo rápidamente. Ministro, según conocemos, los últimos datos que se han publicado, el número aproximado de expedientes de regulación temporales de empleo que se han producido, que se han comunicado a las autoridades laborales, pues han sido unos 446.000, lo que estarán afectando aproximadamente unos 3.100.000 trabajadores. Está aumentando también el desempleo en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Bueno, ¿qué previsión tiene el Ejecutivo de estimación del número de trabajadores que se podrían ver afectados por los ERTEs en las próximas fechas, habida cuenta de la actual prórroga del estado de alarma? Y también, ¿tienen alguna estimación sobre el número probable de autónomos a los que le podría afectar esta nueva prórroga? Tienen pérdida de empleo, claro. Tienen situación de... A medida que van pasando los días, pues vamos teniendo más información más precisa, porque vamos pudiendo constatar que cuando tomamos la decisión, pues siempre tienes un elemento de incertidumbre, porque en qué dimensión de los sectores afectados por el cierre, por fuerza mayor, por el caso de los autónomos, por rebajar su actividad hasta un 75%, y ellos piensan, en este momento tenemos efectivamente cifras de esa magnitud en torno a los ERTEs. Sabemos que lo que es la prestación, digamos, los que digamos han perdido su trabajo directamente porque no ha ido a través de los ERTEs, la destrucción de empleo fue muy fuerte en los primeros días posteriores al decreto de alarma. Después se ha ralentizado sensiblemente, incluso puedo decir que en esta semana que llevamos, estos días que llevamos de abril, se ha estabilizado el nivel de afiliación a la Seguridad Social, más o menos. Por lo tanto, el grueso se produjo en los primeros días, fue intensísimo, y estábamos hablando de unos 800.000, me parece 900.000 el número de empleos destruidos. Es decir, todas esas personas tienen, aunque no tengan, como sabéis, un historial suficiente para un nivel de cotización suficiente para poder acceder a las prestaciones de desempleo, se les ha garantizado durante el periodo en que se produzca este parón de actividad. Eso añade casi otro millón de personas. En el caso de los autónomos, yo creo que al día de hoy llevamos unos 800.000 autónomos que han solicitado la nueva prestación. Pues por lo tanto vamos sumando, y después pues hay otro tipo de ayudas más pequeñas. Por lo tanto, efectivamente estamos hablando de digamos, una protección de rentas, lógicamente en un contexto como el que se ha producido de parón de actividad, pues que afecta a un porcentaje
digamos, de las personas que son activas en el mercado de trabajo, pues cercana a un 25 o 30%. Estaríamos hablando de una cifra de ese tenor, que es algo realmente de una dimensión extraordinaria, ¿eh? Tengamos en cuenta que, por comparar con la crisis anterior, todo esto ocurrió y terminó ocurriendo en una dimensión similar, distribuida en unos cuantos años, pero con una red de protección pues muy distinta a la que hemos desplegado en este momento, como corresponde a una situación tan excepcional, sobre todo tan inducida desde el punto de vista de las decisiones administrativas que se han tomado por parte del Gobierno. Entonces, estamos hablando de cifras de ese tenor. ¿Sí? Ministro, estas cifras de parados, de ERTEs, se trasladan evidentemente de una manera muy rápida a las cuentas de la Seguridad Social. La Seguridad Social cerró el año 2019 con un déficit de, hace unas semanas, lo presentó usted, de unos 16.800 millones de euros, un déficit que se redujo con respecto al año 2018, pero previsiblemente, lógicamente, pues este número mayor de ERTEs, en el contexto de paralización de la actividad económica, el aumento del desempleo, la reducción de las cotizaciones, pues va a provocar seguramente un impacto muy importante sobre el déficit. ¿Tienen alguna estimación de qué de orden puede ser ese déficit? ¿Están desarrollando algún plan de choque para reducir ese impacto? ¿La Unión Europea puede ayudar de alguna manera Sí, antes, yo creo que cualquier estimación que hagamos es incierta en este momento, porque depende de la duración del periodo de restricción de la movilidad que mantengamos sobre una parte de la actividad económica que tenemos que seguir protegiendo, y por lo tanto es tan condicional en eso. Sabemos que es temporal y que serán semanas, meses, dependiendo de cada sector, pero es muy incierto. El rango yo creo que no es, fíjate, yo creo que en este momento no es tan útil. Es decir, esas cifras agregadas que uno va buscando de impacto en el déficit público o de impacto en el PIB, que yo entiendo que se pretendan tener, están sometidas a un nivel de incertidumbre considerable. Por lo tanto, yo creo que ir con datos, yo estoy viendo cifras que se manejan con datos puntuales, yo que tengo más información, más detalle de todo lo que va pasando, yo no sería capaz de dar cifras, sino sería en rangos de variación significativos, porque es enormemente condicional a la duración de la situación y no tenemos una certidumbre suficiente como para poder aquilatarla en buena medida. Esto es así, desgraciadamente es así, pero bueno, los cálculos son fáciles de hacer, depende cuánto dures, y las prestaciones son relativamente conocidas. Y se puede calcular que el impacto, obviamente, sobre las cuentas públicas en su conjunto, yo creo que aquí da igual si la Seguridad Social, si es el SEP, es decir, esto es más en la administración central, hay una parte que tiene que ver con las comunidades autónomas, en la parte sanitaria, etcétera, que se les está ayudando también, pero vamos a ver, estamos hablando de unos cuantos puntos de deuda pública, más que de déficit público, que a mí me parece que efectivamente y a mí no me gusta hablar de déficit público, parece como porque es algo tan concentrado en el tiempo que efectivamente se vale. Y alguna de esa parte ni siquiera va a ser déficit público. Lo que tenga que ver con moratorias y aplazamientos es simplemente un problema de liquidez, pero no es necesariamente un problema. Es decir, o lo que tiene que ver con los avales a las líneas de liquidez y a los créditos a las empresas, toda esa parte no impacta en déficit público y es parte de la red de seguridad que hemos establecido y de provisión de liquidez al sector empresarial, ¿no? Entonces, pero yo creo que efectivamente los números van a ser considerables en términos de la emisión de deuda pública y más, pero la ventaja, insisto, es que va a ser aquí y prácticamente parecido en todos los países de nuestro entorno. Al final las respuestas económicas están convergiendo mucho. Nosotros lo que hemos hecho incluso pues, ha sido un poco más adelantado que otros países. Yo estoy viendo que al final vamos a terminar todos dependiendo de la peculiaridad institucional de cada país. En algunos países pues los subsidios se hace más a través de impuestos negativos, en otros a través de subsidios, a través de prestaciones como hacemos con la Seguridad Social. Es decir, hay distintas modalidades que tienen que ver con la especificidad de cada país, pero en el fondo de lo que se trata es de un esquema de protección de renta muy amplio, muy extenso, y mantenido durante se dilate esta situación de excepcionalidad.
No puedo dar cifras, pero es que las cifras se pueden calcular, es decir, es ver un poco qué prestaciones estamos dando, cuántos los datos están dando casi en tiempo real, muchos de ellos, la parte de, yo di los datos de empleo con cierto detalle, incluso diario, lo vamos a seguir dando. En este periodo los datos van a estar disponibles para que cada uno pueda ir haciendo sus cálculos sobre la marcha. Ministro, cambiando de tema, porque tu ministerio tiene temas muy importantes y muy relevantes. Bueno, decirte que en este momento tenemos ya casi 200 colegiados siguiendo esta rueda de prensa que estás haciendo para nosotros en directo. Sí. Un tema que anunciabas hace unas semanas en tu comparecencia en el Congreso de los Diputados, los futuros cambios en el sistema de jubilación anticipada. ¿Hay algo que nos puedas decir sobre este tema en este momento? ¿Se puede haber afectado esta temática del escenario del coronavirus por esta cuestión? Supongo que no, pero bueno, es un tema que nos preocupa a todos mucho. No hemos cambiado nuestros planes, pero desde luego, claro, esto está condicionado primero al acuerdo del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, yo creo que partía de un texto justamente de hace poco más de un año que estuvo a punto de firmarse, que contenía elementos que desde mi punto de vista daban mimbres a una reforma del sistema de pensiones o de una adecuación del sistema de pensiones que le daría estabilidad y sostenibilidad en los próximos años. Yo creo que eso no debería haberse afectado. Se puede haber afectado incluso el calendario, porque primero requiere el acuerdo del Pacto de Toledo, y esto, pues, digamos, el nivel de actividad parlamentaria, lógicamente, pues no tiene el nivel de intensidad que puede tener otras circunstancias, y sobre todo de focalización. Ahora las prioridades han cambiado y las decisiones legislativas son las que son, y el Parlamento nos tiene que controlar en lo que nos tiene que controlar, y eso requiere, pues, un reescalado de plazos, por una parte, y por otra parte también algunas de las decisiones requerían decisiones presupuestarias, y efectivamente, pues, los presupuestos pues tendrán otro calendario distinto. Yo todo lo que planteé se mantiene, y yo creo que nosotros, yo siempre digo que el sistema, la sostenibilidad del sistema de pensiones en España se puede materializar sin grandes traumas, por decir, sin grandes ajustes, en la medida en la cual seamos capaces de aumentar la edad efectiva de jubilación y aproximarla a los 65, 67 años, que es la edad actual. Y eso pasa por, lo que es verdad es que en la seguridad social existen opciones para jubilación, en este caso no anticipadas, sino opciones que incentivan, digamos, incentivan la mayor permanencia del mercado de trabajo, incluso más allá de los 65 años, que son poco conocidas, que hay que rediseñarlas mejor. Y también es verdad que el sistema de jubilaciones anticipadas que existe en este momento, pues tiene algunos problemas de diseño que queríamos abordar. Eso sigue intacto, no hemos cambiado de opinión, y creo que haya razones para hacerlo. La cuestión es el tema más de calendario, ¿no? Ministro, valoramos positivamente algunas medidas que se han tomado en el ámbito de la seguridad social, como por ejemplo el tema de la moratoria del pago de las cuotas de la seguridad social, un tema que como colectivo nos preocupaba mucho por su impacto en los autónomos y en general en la actividad económica, por las necesidades de liquidez que en este momento tiene la economía. Sin embargo, no se han concretado todavía las condiciones que habrán de cumplir los beneficiarios de dicha moratoria. Pues el Real Decreto Ley 11/2020 habla de que podrán acogerse solo atendiendo a excepcionales circunstancias. ¿Puede ser un poco más explícito? No sé, ¿se podrían aplicar esta moratoria de forma generalizada a las empresas? ¿Va a ser la administración flexible con las empresas y los beneficiarios en la aplicación de estas medidas? Sí, vamos a ver. De entrada, yo creo que lo que se ha hecho ya y se está aplicando ya es aplazamientos de cuotas a la seguridad social, que esto se hace a nivel individual, y se están simplificando mucho todos los procedimientos, y se han rebajado considerable las condiciones en un doble sentido. Por una parte, el tipo de interés, que era de 3 y pico %, pues es del 0,5. Es decir, hemos reducido el tipo de interés de los aplazamientos cercano al cero prácticamente, es una cosa muy, muy menor. Y también hemos aumentado me parece que hasta 150.000 euros
el nivel para la exigencia de garantías, ¿no? Y por tanto, para muchísimos, sobre todo para pymes y para empresas determinadas, los aplazamientos son muy cercanos a las condiciones de una moratoria. En el caso de una moratoria, digamos, la existencia de moratoria, por lo tanto, de moratorias, lo vemos más como un procedimiento más dado que los vía aplazamientos podemos, y valorando la situación de cada empresa, podemos, digamos, reproducir condiciones muy cercanas a las de una moratoria, en la cual no hay coste de tipos de interés, pero en este caso es 0,5 y también pues exigimos las garantías, pues estamos en una situación bastante homologable. Es un tema más de procedimiento nuestro de gestión, en el sentido de que a través de una moratoria y de una orden ministerial que estamos elaborando y que estará preparada en los próximos días, mediante esa orden ministerial podemos identificar, por una parte, los sectores económicos que pensamos que cualifican para ir vía moratoria, y eso simplifica mucho todo el procedimiento administrativo y la carga de trabajo sobre la seguridad social. Y por otra parte, estableceremos las condiciones, en principio, de elegibilidad para que esos sectores, desde el punto de vista del impacto que tenemos en la regulación económica. Cuando tengamos el decreto ley, pues la orden ministerial, pues la compartiremos y podremos discutirla. Estamos elaborando en este momento en unas condiciones en las cuales estamos elaborando muchas cosas, estamos teniendo que trabajar en muchos frentes al mismo tiempo. Pero vamos, estará disponible para que se pueda afectar en el mes de mayo. Don Valentín, si te parece, yo voy a pasar a ver las preguntas que estamos recibiendo en este momento en directo. Continúa esto con la entrevista con el ministro, ¿te parece, por favor? Muy bien, muy bien. Bueno, ministro, nosotros tenemos un registro de economistas expertos en temas laborales, que nos han enviado muchas preguntas prácticas. Hay mucha insistencia con lo que ha dicho Pascual, ¿no? Del tema de la liquidez de las empresas, se han hecho cosas en el tema de Hacienda, se pueden hacer más. En el tema de la seguridad social, pues yo creo que es bueno, sabemos lo difícil que es en estos momentos, pues bueno concretar las cosas, ¿no? Porque hay tanta información que después nos están comentando el hecho que también se entiende, es que es comprensible, ¿no? Pero los profesionales y Roberto Pereira, que es nuestro presidente de esta comisión de economistas expertos en temas laborales, nos explica los problemas de los envíos de los ficheros a efectos de pedir la prestación en el SEPE, ¿no? El envío de ficheros, que está todos estos temas, bueno, esto seguro que usted lo conoce y como ha dicho al principio, pues están trabajando en unas condiciones muy, muy extraordinarias y están tensionando mucho la organización, ¿no? Sí, porque también en el caso de los SEPEs, pues hay que ver, porque realmente lo tenemos son 17 SEPEs, ¿no? En España hay, en el caso de la gestión de los ERTEs, pues la mayoría de los 440.000 ERTEs son de carácter, digamos, gestionados a través de los SEPEs autonómicos y solamente una pequeña parte a través del Servicio Nacional de Empleo. Pues habría que ver en cada caso cómo funcionan, pero yo lo que tengo la sensación es que la parte que conozco más es que es la parte nuestra. Estamos intentando que todos los procedimientos telemáticos estén lo más agilizados posible en el caso de la seguridad social y que introducir la mayor flexibilización y después pues todo el proceso de comprobación, de documentación, etcétera, vamos a ser lo más flexibles posibles y ágiles. En el entendimiento, digamos que una parte muy importante de la seguridad social está funcionando teletrabajando, ¿no? Porque tiene que ser así, porque nos lo marcan las autoridades sanitarias y eso requiere un esfuerzo adicional. Yo, como decía, pido comprensión, pero yo creo que todos estos temas más concretos, en la medida que nos los hagan llegar de una forma concreta por escrito, nosotros lo canalizamos, yo lo canalizo a los servicios de la seguridad social, a las distintas direcciones generales, de la tesorería, INS, etcétera, y vemos cuando se planteen cosas que nos permitan rehacer la forma o reconsiderar la forma en la que estamos funcionando, lo vamos a hacer inmediatamente. Todo lo que sea recibir feedback sobre cómo estamos operando en estas condiciones
y cómo podemos mejorar, pues lo haremos, ¿eh? También estamos, en el último decreto de ley, estamos introduciendo mecanismos flexibles que no teníamos suficientemente de distribución de carga de trabajo geográficamente y sectorialmente en la seguridad social. Es decir, estamos intentando flexibilizar al máximo la forma de funcionar, ¿no? Pero cualquier sugerencia, indicación en este sentido o elemento o cuello de botella que pensemos que podemos ayudar a desatascar, nos lo hacéis llegar y lo canalizamos y lo abordamos, ¿sí? No, ministro, yo lo que quiero decir públicamente que la prueba que tenemos una interlocución tranquila, transparente, abierta, es que usted esté con nosotros hoy. O sea que yo solo puedo, nuestra organización, la organización colegial, solo podemos decir que siempre que llamamos ustedes se ponen al teléfono y ya está. Ministro, hay una pregunta que no es directamente a la seguridad social, pero sí que está en el mundo de la seguridad social trabajo, ¿no? Ahora pedimos el periodo de alarma, alargar el periodo de alarma, pero se terminan los 15 días de este periodo de retributivo. Hay la lista de sectores que digamos que no pueden trabajar por su proximidad, ¿no? Y ahora la percepción que tenemos, sobre todo las personas que se dedican a los temas empresariales y los asesores laborales de nuestro colectivo, perciben que hay muchas empresas que ya están dándole vueltas al reinicio, ¿no? No saben exactamente cómo van a reaccionar sus clientes, no saben exactamente cómo va a ir el circuito de cobro, no saben, pero están ya dándole vueltas, ¿no? Entonces, parece ser que hay un Consejo de Ministros el sábado, si no estamos mal informados, y mañana hay una reunión, ¿no?, de los agentes sociales. Todo este tema de cómo podemos ayudar, cómo vamos aclarando lo difícil que es, en qué condiciones de seguridad, de marcos más o menos estables para que las empresas que van a intentar un poco volver a funcionar, porque también hay muchas funcionando, ¿qué podemos decirles, no? Porque esto nos da la sensación que ahora es lo que preocupa a los directivos y responsables, ¿no? Pero esto, en lo que es el ritmo al cual los distintos sectores de actividades puedan recuperar la actividad, yo creo que eso lo estamos examinando de una forma muy detallada. Bueno, este viernes el Consejo de Ministros solo va a estar centrado el viernes en el decreto de alarma, en la convalidación del decreto después de pasar por el Congreso mañana. Pero en cada Consejo de Ministros tenemos que ir abordando nuevos temas y nuevas consideraciones. Yo creo que nosotros lo que necesitamos en este momento, y eso es parte del diálogo de lo que estamos hablando con sindicatos y con las patronales, es, digamos, información. Hay parte que tiene que ver simplemente con, es decir, yo creo que la vuelta a la actividad tiene que hacerse, la vuelta a la actividad se va a hacer en cualquier caso con niveles de protección e higiene superiores a las que había antes, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes, y eso hay un grado de sensibilidad muy alto, que vamos a tener que funcionar durante un tiempo con estándares de distanciamiento y de protección más altos. Entonces, estos estándares se pueden establecer a nivel bilateral de las empresas o de los sectores, o alternativamente, pues nosotros podemos marcar la pauta en algunos elementos. Yo creo que ahí hay que ir viendo en cada caso. Yo creo que lo que nosotros marquemos, más que lo que es protección y higiene dentro de las empresas, es un ámbito de decisión entre sindicatos y patronal. En otros ámbitos nosotros vamos a producir guías y referencias de los estándares que deben marcarse, y después yo creo que el gobierno pues irá, en lo que se está hablando de la desescalada y que irá llegando progresivamente, pues irá marcando pautas que probablemente vayan acompañadas de procesos, digamos, graduales, para que vayamos, a medida que vayamos conociendo mejor, vayamos afianzando mejor nuestro conocimiento sobre en qué medida la pandemia pues está ya controlada y está a niveles manejables. Esto
es un proceso de decisión compleja que nos irá marcando las decisiones en los próximos meses. Es decir, hay que tener en cuenta que es un proceso de decisión que tiene una dimensión sanitaria dominante, en cualquier caso, que irá marcando el ritmo de actuación. Ministro, antes de darle que nos ayude Pascual con las preguntas que hemos ido recibiendo, hay una insistencia, ya sé que somos un poco pesados, ¿no? Somos un poco pesados, pero la proximidad de nuestra gente a las empresas, ¿no? Sí, es el tema de la liquidez. La liquidez, ya lo hemos preguntado, pero más que nada porque veo que aquí hay insistencia en este tema, ¿no? Se ha hecho lo de los préstamos ICO, se ha hecho cosas de Hacienda, pero realmente yo creo que el gran reto ahora es que cuando estas empresas que están condicionadas por el tema sanitario que lo condiciona todo, empiecen a moverse, van a tener que chequear cómo responden sus clientes, ¿no? Cómo responden sus clientes, cómo negocian con sus proveedores. El tema de la liquidez es estratégico, ¿no? Y por lo tanto, sabiendo las grandes dificultades del gobierno, más gastos, menos ingresos, o sea que esto es, yo creo que sería, con toda la humildad, hay que darle una vuelta al tema con todas las dificultades, pues también hay empresas que van bien. Hay que darle una vuelta a ver si desde el sector, tanto Hacienda como la Seguridad Social, se puede hacer un esfuerzo condicionado con el tema de dar liquidez a las empresas, ¿no? Yo vuelvo a insistir por lo mismo porque veo tantas preguntas que me van a broncar a mí porque no lo haya repetido, ¿no? Me he tenido que un poco proteger, ¿no? Yo creo que en este momento es comprensible que haya inquietud porque la incertidumbre que tenemos todos se extiende a las empresas y a cómo tienen que tomar las decisiones en un contexto en el cual es difícil de saber efectivamente cuál va a ser la evolución de los ingresos y cómo va a funcionar con los proveedores, etcétera, y que hay una cadena que se ha roto y que hay que ver cómo se recupera. Yo creo sinceramente que desde el punto de vista, la primera línea de defensa, que es la línea nosotros hemos intentado identificar con la exoneración, digamos, a través de los que estamos hablando de que estamos exonerando cotizaciones a la Seguridad Social probablemente sensiblemente a más de 3 millones de personas. Vamos a llegar a más de 1 millón de autónomos, claramente. Se ha producido una reducción de asalariados de otro millón. Estamos hablando que estamos protegiendo rentas en casi, es decir, incluido la parte de cotización por casi 1/3 de la población. Entonces, yo creo que yo entiendo la inquietud, pero por otro lado nos hemos encontrado, y esto sí que lo quiero decir, algunas peticiones desde algunos ámbitos, no todos, desde luego, un poco que a veces a mí me da la sensación un poco de esto de barra libre o de café para todos, es decir, donde parecía que no deberíamos discriminar suficientemente entre sectores o autónomos, etcétera, que se han visto completamente afectados, muy afectados o afectados a medias, o incluso hay algunos sectores que no se han visto afectados nada, incluso en el límite, no mucho, pero hay profesiones y actividades, sectores que incluso han visto aumentar su actividad. Entonces, lo que no sería aceptable por nadie es que nosotros estableciéramos prestaciones universales y absolutamente generalizadas con independencia de cómo afectado. Estoy pensando, por ejemplo, pensemos un poco las peticiones que hizo en primera instancia, después se ha ido ajustando, por poner un ejemplo, ¿no? Pero las peticiones que nos hizo en primera instancia una de las asociaciones de autónomos, ATA, que lo que estaba pidiendo al principio básicamente era todos los autónomos de España, sin condición, deberían tener una exoneración completa de cuotas a la seguridad social, incluso una prestación. Esto estaba planteado en las propuestas originales. Esto no es razonable y es que no lo entendería nadie que se hiciera así, no lo entendería los que realmente se están viendo afectados y los contribuyentes en general que queremos que mantengamos el nivel del estado de bienestar, no entenderían que en medio de esta situación no introdujéramos elementos de discriminación, sobre todo de selección adecuada
de lo que se ha afectado. Se ha afectado una porción importante de la economía, pero no se ha parado todo, ni mucho menos en actividades que siguen. Yo entiendo que en ese ajuste fino de quién hay que proteger, y pues puede ser que se cometan algunos errores y puede ser que se nos escape algo, pero en el entendimiento de que es muy, muy preciso. Pero yo creo que cuando uno mira la fotografía en su conjunto, el esfuerzo que se ha hecho en términos absolutos y en términos sectoriales y de utilización está siendo muy, muy alto. Y yo que veo el entorno internacional y veo lo que están haciendo otros sitios, pues estamos entre los países que más lejos han ido, es decir, en muchas cosas, pero al mismo tiempo que también hemos focalizado en la medida que esto tiene sentido, ¿no? Esta debe ser la respuesta a una situación de este tipo, ¿no? Bueno, Pascual, ¿me ayudas, por favor? Y ya estamos en la recta final, ¿no? Pascual, por favor. Muy bien, pues paso con algunas preguntas. Ministro, estamos ya acabando, pero por dar entrada a algunas de las preguntas que nos han llegado en los últimos minutos, hay un tema que han planteado varios colegiados y sobre que también nos pregunta el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, que es, bueno, estamos viviendo una situación que es tremendamente particular. Es sorprendente cómo la realidad supera nuestra imaginación, ¿no? No esperábamos vivir un elemento tan rupturista seguramente como el que estamos viviendo en este momento. Y esto, sin duda, va a transformar nuestra economía, va a ser necesario transformar nuestro tejido productivo, ¿no? ¿Piensa el ministro que hace falta, bueno, apostar por algunos sectores estratégicos? ¿El sector industrial necesita una apuesta, una renovación en algunas direcciones concretas? Una pregunta esta como economista. Yo creo que sí, es decir, estamos todavía tan digamos, en el punto álgido de la crisis y con la respuesta de corto plazo, que yo sí que tiendo a pensar que una crisis también es una oportunidad. Es decir, en la medida en la que una crisis de ribetes muy, muy, muy intensos en algunos aspectos, sí que puede ser una oportunidad. El que España sea, yo creo que de los países que desgraciadamente en números pues impresiona mucho, pero vamos por delante, pero los demás países van a ir por detrás y llegará a los países emergentes. Mi impresión es que esto pues es de una pandemia y con ritmos distintos y con dinámicas distintas, pero va a tener un impacto. Estamos ante un virus muy maligno y muy desconocido, y esto dificulta la respuesta de los especialistas, de los epidemiólogos. Entonces, en ese contexto, el ir un poquito por delante, igual nos puede ir permitiendo ir definiendo una respuesta a la crisis más anticipada, y yo creo que va a hacer falta en algunos casos. Sí que yo creo que y es una reflexión de carácter general, y la podría aterrizar con ejemplos, pero casi prefiero dejarla a nivel general, porque también yo haría un poco de elaboración, pero yo tiendo a pensar que un empresariado y en general una sociedad innovadora y flexible puede aprovechar las oportunidades. España es un país que durante la crisis nos sorprendió a todos, digamos, dando un vuelco enorme hacia el sector exportador. Si a nosotros nos dicen en el año 2008 que íbamos a ser capaces de tener el grado de apertura de la economía y el nivel de exportación que tenemos hoy, bueno, hoy no, pero hace 2 meses, pues yo creo que nadie hubiéramos apostado por ello. La diversificación de nuestras exportaciones a nuevos sectores, en el sector servicios, en muchos aspectos, es muy notable, y como hemos ganado cuota y penetración en muchos aspectos. España es una economía que ha sido capaz, con dificultades y porque la crisis financiera fue muy dura en muchos aspectos, pero lo que es la capacidad de, digamos, la respuesta flexible de la economía para transformar recursos de capital y de trabajo que existían básicamente decantados a la demanda interna, que ya no iba a existir porque estaba muy vinculado a la burbuja, y que lo redefinimos hacia la necesaria demanda externa, es muy notable. Es decir, que este es un país, una economía que ha demostrado ser bastante flexible a la hora de reasignación de los recursos
de capital y de trabajo y yo creo que esa flexibilidad que tenemos, unido con reforzamientos, yo creo, de elementos de innovación, nos pueden dar oportunidades para los próximos años. Lo creo firmemente, lo creo firmemente. Es una reflexión de carácter general, pero que hay que después desplegarla a nivel sectorial, a nivel individual, pero que va a requerir pues mucho, va a requerir mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo tenemos un buen track record, de alguna forma. Yo, ministro, con esta reflexión y estas palabras que has lanzado de esperanza y de luz que se tiene que ver al final del túnel, quizá estamos ya acabando el tiempo que tenemos programado para esta entrevista. Le pediría a Valentín, al presidente del Consejo General de Economistas, bueno, que procediéramos, si te parece oportuno, Valentín, a dar por cerrada esta emisión y, bueno, por supuesto, agradecer al Ministerio y a su equipo, al ministro personalmente y a su equipo, a sus asesores, a su jefa de prensa, bueno, a su secretaria, a todos su disponibilidad para organizar este tema. Ha sido estupendo, os agradecemos muchísimo vuestra disponibilidad. Pascual, si puedo contestarte, es decir, yo lo que sugiero es, primero, también agradeceros a vosotros la iniciativa, porque para mí es también una oportunidad de intercambiar opiniones. Yo creo que a ver si la próxima vez lo podemos hacer en otro formato, pero vamos a ver. Yo lo que podríamos es, claro que esta crisis es muy dinámica y las respuestas también y nuestro proceso, digamos, de digestión de lo que está pasando pues también requiere de ritmos rápidos. Yo me ofrezco a repetir igual no sé si vídeo, igual ojalá que no sea en formato vídeo, y eso querría decir que hemos avanzado mucho, pero si queréis en un mes o así pues podemos dar una vuelta a ver dónde estamos y a partir de donde nos hemos quedado pues lo volvemos a retomar. Me ofrezco para ello, sí. Me parece que es una muy buena iniciativa el poder tener este diálogo y contestar a preguntas de la profesión, en el último caso de nuestra profesión. Bueno, no sé, yo creo que lo ha dicho Pascual. Vamos a ver esto, hemos tenido un número importante de participantes. Esto lo vamos a grabar, lo vamos a empaquetar y enviar. Yo, de verdad, el ministro nos ha provocado al final, ¿no? Nosotros siempre decimos que este país a veces tenemos muy poca estima, pero como ha dicho el ministro, si nos hubieran dicho en el peor momento de la crisis que tendríamos las miles de pequeñas y medianas empresas que se han dedicado a exportar, a mí me sigue impresionando, a pesar de la situación actual, la luz funciona perfecto, el wifi va perfecto, el agua funciona, las calles están limpias, el suministro de alimentos está perfecto porque hay en la sanidad el esfuerzo que se está haciendo, hay aquí mucha gente trabajando y hay muchísimas empresas y equipos que lo que quieren es tirar hacia adelante este país, y a mí siempre me ha sorprendido la capacidad de adaptación. No tengo ningún tipo de diso y con ministros con ganas de hacer cosas pues las haremos, ¿no? Yo solo me sumo ahora al agradecimiento que ha dicho Pascual, a los asistentes, al equipo que ha ayudado, al equipo del ministerio y ministro, tenemos un poco de mala conciencia, ¿no? Porque con el trabajo que tienes has tenido este detalle de estar con nosotros. Y gracias, muchas gracias, ministro. Gracias a vosotros, un placer. Muy bien, nos despedimos, ¿no? Vale.